Más fuerte. La necesidad de profetas. Ahora, cuando hablamos de profetas, ¿qué se te viene a la mente? Uy, un adivino. Hola. Cuando hablamos de profetas, ¿qué se te viene a la mente? Una persona llena del Espíritu Santo. Bueno, alguien con mucha sabiduría. Es interesante que en la palabra de Dios nos habla sobre los profetas. Déjeme acomodarme aquí para poder arrancar. Y quiero que hay un versículo muy interesante en Oseas capítulo 12. Si me puedes arreglar, me siento como, no sé, ¿me escuchan bien todos, hermanos? ¿Me escuchan bien? Oseas capítulo 12. Deme un segundo. Capítulo 12, versículo 13. Y ahorita vamos a descubrir qué es lo que significa el asunto de ser un profeta. Oseas capítulo 12, versículo 13. Dice, y por un profeta, todos juntos familia, 1, 2, 3. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta, ¿qué dice? Fue guardado. Por un profeta Jehová hizo subir al pueblo de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dando a entender de que hay una necesidad de profetas para liberar a un pueblo, o en este caso específico, Moisés funcionó como un profeta. Dios lo levantó como un portavoz, un profeta de parte de Dios para sacar al pueblo de Israel. Pero no solo eso, sino que también la Biblia dice que Israel fue guardado por un profeta. Ahora, yo sé que en este tiempo te encuentras gente que tiene hasta tarjetas, ¿no? Profeta, apóstol, evangelista, maestro y pastor, los 5 ministerios, o sea, no dejaron nada. Y les preguntas cuántos años tienen y tienen 30 años, o sea, tú dices, ¿cómo es posible, verdad? Yo tengo 45 y solo soy pastor, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa gente rara, estamos hablando de gente genuina y gente que Dios levanta en tiempos, en lugares con un propósito. Entonces creo con todo mi corazón que necesitamos la gracia profética, la unción profética, porque Israel fue liberado de Egipto por medio de un profeta, pero Israel también fue guardado por medio de un profeta. En esta iglesia necesitamos caminar con una unción profética. ¿Vale? Y vamos a ir aprendiendo esto y entendiendo esto. Téngame paciencia, vamos a ir agarrando este estudio. Entonces, yo me acuerdo mucho que platicando un día con el pastor Alejandro de cierta iglesia, me dijo, esa iglesia lo que le faltó fueron profetas. Tenían pastores, tenían maestros de la Biblia, pero no tenían profetas. Y estamos hablando de alguien que entiende los tiempos, las sazones, y que ve y que entiende la voluntad y lo que Dios quiere hacer. Y ahorita vamos para allá. Vamos con la presentación. Dice acá, la necesidad de profetas. Y lo primero que vamos a estudiar es esta parte. Hay 3 grupos de profetas. Hay 3 grupos de profetas. El primer grupo que encontramos es los profetas antes de la monarquía.
Los profetas, diga conmigo, los profetas antes de la monarquía. No, más fuerte, profetas antes de la monarquía. A ver, mencióneme un profeta antes de la monarquía. Podría ser. Ya se los dije hace un ratito. Moisés fue antes de qué? De la monarquía. El segundo grupo, los profetas en el tiempo. Ahora, quiero aclarar esto. Los profetas antes de la monarquía eran personas que Dios levantaba. Recordarás que Israel no tenía rey, pero realmente estos profetas, la misión de ellos era ayudar al pueblo para que Israel no adorara a los dioses cananeos o a los dioses de ese tiempo, o los dioses de las ciudades o de los países vecinos. Entonces el objetivo de estos profetas era ayudar al pueblo para que no se desviara, porque Israel es guardado por un profeta, dice el profeta Oseas. Entonces encontramos profetas antes de la monarquía, pero encontramos también profetas en los tiempos de la monarquía. Y esto significa que son profetas que se enfocaban en individuos, en personas que estaban cerca de los reyes, para animarlos, para darles un consejo de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Y el tercer grupo que encontramos son los profetas escritores. Y su ministerio era exhortar, animar a todo el pueblo. Y la característica de un verdadero profeta es volver el corazón del pueblo al Señor. Que quede muy claro. Y ahorita vamos a distinguir entre los verdaderos y falsos. Ahora, avanzamos un poquito más. Vamos a hablar un poquito cuál es la identidad de los profetas. La identidad de los profetas. Personas claves, especiales, que marcaban la pauta de qué debería ser el pueblo de Israel. Eran personas que Dios llamaba, eran personas especiales, pero que Dios les daba mensaje para marcar la pauta que Israel tenía que hacer. Ahora, aquí hay algo interesante que vale la pena que pongamos atención. Era un llamado especial el asunto de ser profeta. No era como los sacerdotes. Recordaremos que en el tiempo sacerdotal era por herencia que tú recibías el ministerio sacerdotal. Era un asunto de herencia. Cuando tú eras sacerdote, tu hijo iba a ser sacerdote y tu nieto iba a ser sacerdote, y era una herencia. Pero en el caso de los profetas, es muy importante que pongamos atención en esto. Era un llamado especial de parte de Dios, y eran escogidos por Dios. Diga conmigo, los de este lado eran llamados por Dios. Un poquito más fuerte, eran llamados por Dios. Y diga conmigo los que están aquí, y eran escogidos por Dios. Entonces te das cuenta cómo en este caso los sacerdotes era por herencia, pero los profetas era por un llamado especial. Eran escogidos y era por un llamado especial de parte de Dios. Otra cosa muy interesante, los sacerdotes se dedicaban a enseñar la ley, a enseñar la palabra, a enseñar las instrucciones. Pero los profetas venían a activar al pueblo a que obedecieran lo que los sacerdotes les enseñaban a través de la ley. Por eso las dos cosas eran necesarias. En muchas ocasiones en el pueblo de Israel, el pueblo estaba dormido y Dios usó un profeta para despertar al pueblo y decir: ya, levántense, dejen de andar distraídos. Es el tiempo de reconstruir el templo. En el libro de Ageo, Dios usó a un profeta que dice que vino palabras sobre la vida de Ageo para Zorobabel y para Josué, el sacerdote, dice la palabra.
Y los despertó y les dijo: ustedes dicen que no es el tiempo de edificar el templo, pero yo les digo que sí es el tiempo. No es el tiempo de estar edificando sus casas artesonadas, lujosas. Es el tiempo de edificar mi casa. ¿Y quién Dios usó? A un profeta, de tal manera que despertó a Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y al resto del pueblo. Y hubo un despertamiento y un avivamiento. Por eso la necesidad de profetas dentro de la iglesia. Qué maravilloso fuera que los de la alabanza tuvieran una gracia profética. Tuvieron una gracia profética. Lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. No solamente quiero cantores, músicos o musiquillos, quiero profetas de parte del Señor. Hola. Diga conmigo: no queremos musiquillos. Un poquito más fuerte: no queremos musiquillos. Y perdón por los que se dedican a la música, ¿verdad? Aquí está Paco, ¿verdad? Queremos profetas de parte del Señor. Entonces, ahora, ¿cuál es la característica? Si estamos hablando de que un verdadero profeta fue llamado y fue escogido y fue llamado de una manera especial, ¿cuál sería la característica de un profeta falso? ¿Cuál es la característica de un profeta falso? ¿Se autollama? ¿Cómo se le llama eso? ¿Le echa mucha crema a sus tacos? Características de un falso profeta. Muy sencillo: no fue llamado por Dios. Ay, me enojé con el pastor Beto, voy a levantar mi iglesia. Hola, hola. Ok, ¿quién te llamó? ¿Quién te envió? ¿Quién te puso las manos? ¿Quién respalda aquello que tú dices que Dios te levantó? Hola. Sencillo: un verdadero profeta es llamado y enviado por Dios. Un falso profeta es no llamado por Dios. Es alguien que se inventó un llamado. Y déjame decirte una cosa: aquellos que se inventan llamados, déjame decirte una cosa, se ve romántico el ministerio, pero hay trancazos, amados. Y no vas a aguantar si tú no has sido llamado de parte de Dios. La única manera de poder, hay cosas muy bonitas del ministerio, pero la única manera de poder estar firmes en el ministerio es a través de un llamado. Les he platicado que Alex, el de Génesis, me preguntó ese día: ¿qué se necesita para ser pastor? Le dije: un llamado de parte de Dios. Entonces, los falsos profetas es gente que no fue llamada por Dios. ¿Quién te dijo? ¿Quién te puso? ¿Quién te envió? Hola. Ay, es que yo pensé. No. ¿Sí están aquí? Entonces, dice la palabra, en este caso, otra cosa. Hay un libro que se llama Así dice el Señor, de John Bevere, o John Bevere. Y este pastor menciona que los profetas falsos, toda la atención está en ellos. Ellos son los que brillan. Ellos son la atención de todo el escenario. Los profetas genuinos de Dios siempre están exhortando al pueblo a que regresen al corazón de Dios. Siempre están señalando aquel pecado escondido, oculto, sutil que está dentro del pueblo, y busca la manera de decirte: ¿sabes una cosa? Deja de estar moviéndote en lo urgente y pon atención a lo importante. Así son los profetas. Para los profetas no hay gris, o es negro o es blanco. Pero los profetas falsos, toda la atención está en ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo el oro brilla. Hola. Otro detalle: les encanta el título. No me digas Alberto, dime profeta. Ay, por el amor de Dios. Pues si te llamas Alberto, así está en tu acta de nacimiento.
No, sí, me llamo Alberto, pero dime profeta. Oh, que la canción. Y nosotros hemos aprendido por años de qué sirve que tengas el título sin que funciones. Nos importa en Conquistando Fronteras que funciones, y el título, como dijera mi pastor, es el relleno cremosito. Hola. Si dices que eres profeta, pues profetiza. Si dices que eres evangelista, pues sana gente y predica el evangelio. Si dices que eres, bueno, ese es el tema. Queremos la función de a lo que el Señor te llamó. En Jeremías capítulo 14 encontramos este versículo bien fuerte. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, diga conmigo, no los envié. Más fuerte, no los envié, ni les mandé, ni les hablé en visión, ni les hablé, punto y coma, visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón, os profetizan. En otras palabras, yo no los mandé a que profetizaran, pero ellos se fueron a profetizar. Es muy importante de que tú puedas estar, tú quieres descubrir tus dones, lo que Dios ha puesto en ti, necesitas estar bajo autoridad para que tú puedas ejercer autoridad y tú puedas manifestar aquello que Dios ha puesto en ti. Ten cuidado de agarrar monte, ten cuidado de hacer las cosas sin ser enviado. Es muy importante. Entonces estos profetas falsos ni los había enviado el Señor, ni el Señor los había mandado, ni el Señor les había hablado, y solo usaban visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón los profetizan. Ahora, levanten la mano cuántos han estado o han experimentado una profecía falsa. Levanten la mano. No, levanten las dos manos, Hugo, Mario, ¿verdad? Porque... Bueno, luego platicamos con Hugo y Mario de su experiencia. Yo también experimenté que gente me profetizó y quedé más confundido que nada. Yo tenía como 17, ya le platiqué a mi esposa, pero yo tenía como 17, 18 años y fue a un evento. Todavía me acuerdo del nombre, lo voy a quemar, no me importa, porque es un falso profeta este hombre, ¿verdad? Y me acuerdo del nombre de este supuesto profeta, Paul Bram. Y empezó a profetizar a todos y de repente me ve a mí, no sé cómo me vio, y me dijo: no te desesperes, la mujer que Dios tiene para ti será hermosísima, como una modelo, me dijo. Pero eso sí, Dios busca, lo estoy parafraseando, Dios te equipará porque esta mujer vendrá con 3 hijos y será viuda. Y bueno, ya no me acuerdo de todo lo demás. Salí de la reunión tan confundido. Llegué a la iglesia y yo dije: Padre del cielo, ¿quién tiene 3 hijos y a quién vas a matar? Porque el profeta dijo que es una viuda y tiene 3 hijos, pero que no se angustie en mi corazón porque será como una modelo. Dios mío del cielo, que Dios tenga ese profeta en fuego lento, ¿verdad? Donde quiera que esté, en el amor del Señor. Salí tan confundido, yo dije: Padre, ¿qué está pasando con esto? Pero qué increíble que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y leyendo la palabra, me encontré las instrucciones de los sacerdotes, que dice que los sacerdotes no se podían casar con una mujer repudiada. ¿Qué fue lo que me liberó de una profecía falsa? La palabra profética más segura. Lo que solo hace un profeta es confirmar lo que Dios ya te habló en el secreto y a través de la palabra de Dios. Los profetas solo confirman lo que Dios ya habló a tu corazón.
Y dice ahí exactamente, te casarás, los sacerdotes no se pueden casar con una mujer repudiada, se tienen que casar con una mujer virgen y todas las características de que los sacerdotes, con quién se tenían que casar los sacerdotes. Pero en este caso, estos profetas eran falsos, dice la palabra. Ahora, Dios escoge a sus profetas, diga conmigo, Dios escoge a sus profetas. Por eso, cuando Dios te está llamando, amados, yo te quiero animar a que no te escondas, no te vayas. Dios te está mandando a Nínive y te vas a Tarsis. Escúchame, dile que está a tu lado, no te escondas del llamado de Dios. Porque si Dios te está mandando a Nínive y te vas a Huatulco, al Dreams, desde allá del Dreams el Señor te va a sacar para que obedezcas a los propósitos de Dios. Hola, ¿sí están aquí? Entonces, adelante Ángel, dice acá la palabra, vamos a ver cómo Dios escoge a sus profetas. Dice, Dios escoge a sus profetas. En Jeremías 28:15, ya no lo leímos, pero bueno, vamos a leerlo. Jeremías 28:15 dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hanani, ahora oye, Hanani, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Tengan mucho cuidado, filtremos el asunto, no caigamos en el rollo de así dice el Señor, aunque muchas veces así dice el Señor. Pero tiene que ver mucho quién es el que te lo está diciendo. Así dice el Señor que tú serás mi esposa en el nombre de Jesús, ¿verdad? A ver, ven para acá. Dile al pastor lo que me estás diciendo. Sé sabio, filtra el asunto. ¿O no? Sí, porque luego hay gente que quiere manipular con el asunto, así dice el Señor. Seamos humildes. Muchas veces a mí Dios me da una palabra y me ha acercado. Oye, la vez pasada, hace como 15 días, platiqué con Hugo. Hugo, tengo esto en mi corazón, me gustaría que lo peses. Y hablamos algunas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener humildad porque posiblemente demos en el blanco, pero posiblemente sea la ayuda, o la hamburguesa, o la pizza que te comiste en la noche. Entonces este profeta, Dios no lo había enviado y él profetizaba mentiras. Avanzamos, dice, Dios escoge a sus profetas. En el caso de Jeremías, capítulo 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Wow. O sea, el propósito y el llamado que Dios ha hecho para tu vida ha sido desde el vientre. Dios te ha escogido desde el principio, desde el vientre de tu madre. Dios te escogió. Antes, dice ahí la palabra, antes que te formases en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow, Dios te escoge antes del vientre. Y eso es maravilloso, amados. Eso habla que Dios escoge sus profetas. Dios escoge, Dios llama a gente desde el vientre. Si tú piensas que no tienes propósito, estás escuchando las mentiras de Satanás, porque Dios habló desde antes de la fundación del mundo un propósito sobre tu vida. El desafío es que tú descubras ese propósito y lo lleves a cabo. Hagas la tarea de la cual Dios te ha llamado. En el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14 y 15, me encantó este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pero Amós contestó, quiero que nos esperemos, y si me lo ponen, Amós 7, 14 y 15, por favor.
El 15. Sin embargo, ¿qué dice? Wow, y me apartó. Y profetiza a mi pueblo en Israel. Pero me encanta Amós porque dice, no soy profeta profesional. Yo soy un agricultor, soy un campesino, pero sin embargo el Señor me llamó y me escogió y me envió para dar un mensaje al pueblo. Y esa es una de las cosas especiales de los llamados de los profetas, porque te das cuenta que no fue por nepotismo, no fue por herencia, sino fue un llamado especial de parte de Dios para estos hombres, para su generación, para su tiempo. Y le dice, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pero no soy un profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. Diga conmigo, no soy profesional. Un poquito más fuerte, no soy profesional, ni fui entrenado para hacerlo. Pero cuando el Señor te da un mensaje de parte del Señor, es muy importante que tú y yo no nos resistamos y nos dejemos usar con ese mensaje que Dios nos está dando para poder hablarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la gente que necesita conocer el Evangelio. En Éxodo capítulo 3 versículo 4, el llamamiento de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿qué dice? Lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Uno de los detalles en los llamamientos de los profetas es que fueron llamamientos, varios de ellos, en este caso Moisés, de una manera sobrenatural. ¿Qué era lo sobrenatural? Es que la zarza estaba ardiendo y no se consumía, dice la palabra. Y de la zarza sale una voz y le está diciendo, yo te estoy llamando. Y Moisés dijo, heme aquí. En el caso de Ezequiel 2, del versículo 2 al 3 dice, y luego me habló y entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero nota muy bien, dice que Dios lo llamó, metió su espíritu en él y lo envía a gente rebelde. Y en el caso del llamamiento de Ezequiel, dice que lo iba a hacer como un diamante porque iba con casa rebelde. En el caso de Jeremías igual. Escucha, Jeremías profetizaba y no lo llevaban a comer al restaurante, lo metían a la cárcel. Hola. Jeremías profetizaba y le daban una golpiza. Jeremías profetizaba y nadie recogía una ofrenda para él. Nada. Pero sin embargo era gente que Dios había llamado de una manera sobrenatural. ¿Sí están hasta acá? Bueno, avanza un poquito más. Es interesante cómo en el caso de los sacerdotes menciona muchísimos detalles de todo lo que tenían que hacer. Pero en los casos de los profetas sí se menciona en la ley, pero no tan abundante como en el caso de los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 18, por favor. El reconocimiento de parte de la ley de los profetas. Y vamos a leer bastante Biblia. Deuteronomio 18:9. A eso venimos. ¿Qué dice? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, diga conmigo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallando en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe
ni quien practique, perdón, adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Diga conmigo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Espero que ya no se practique la brujería aquí, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién practica brujería todavía? ¿Adivinación? Ah, pero ¿qué tal las series? Quiero que le apunte ahí, Natalia Nieto, la fascinación por lo oculto. Y quiero que lo escuche esta semana. Natalia Nieto, no sé si es pastora. Natalia Nieto, la fascinación por lo oculto. Porque muchos se justifican, no, ya dejé la ruda, ya dejé el alcohol, ya dejé de pasar el huevo a los chamaquitos, pero las series que ves están llenas de ocultismo y estás fascinado por toda esta situación. Hola, ¿están aquí? Ay, pero se ve tan bonito el mago, se ve tan bonito el hechicero, se ve tan bonita la bruja. Se ve bonita en la serie posiblemente, pero la Biblia dice que no habrá hechicero, ni agorero, ni adivino. ¿Sí están acá? Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ¿qué dice? No te ha permitido esto Jehová. Entonces encontramos cómo Israel entró en Canaán, pero estaba lleno de adivinos, lleno de agoreros. Era parte de la cultura de Canaán. No era un lugar aislado, desértico. No, llegaron con otras naciones y Dios les está diciendo, ten cuidado de contaminarte con todas las prácticas de las naciones. Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él, que dice, oiréis. O sea, Dios está diciendo, voy a levantar profeta de en medio de ti, de tus hermanos, y es importante que le escuches. ¿Por qué? Porque no quiero que termines metido en adivinación, en hechicería, consultando a los muertos. Ten mucho cuidado, Israel, no hagas eso. Y Dios le está diciendo que va a levantar profeta. El versículo que sigue, porque son varios. Adelante, seguimos leyendo y no me paro, por favor. ¿Qué dice? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, todos juntos, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Versículo 17, adelante. Y Jehová me dijo, has hablado bien en lo que has dicho. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. 19. Mas cualquiera que oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré que cuentas. Todo lo que se te habló hace 8 días, el Señor te va a pedir cuentas, dice la palabra. Por eso es importante que le pongas atención. Por eso es importante que tú lo anotes, porque somos dados a olvidar muy pronto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Ya no les voy a hablar como cuando bajé en el Sinaí. Ahora voy a levantar un profeta, pero es importante que le pongas atención. Ya cuando vienen a pedir consejo, ya me la sé, amado. Yo tengo más de 20 años de pastor. Le digo, a ver, ¿quieres un consejo? Pregunta número 1, ¿vas a obedecer lo que te digo? No, pues no sé, depende de lo que me diga. Ay, padre. Entonces, pues yo te voy a decir lo que dice la palabra, no me voy a inventar algo.
Entonces, si no vas a obedecer lo que te digo, ¿para qué gastamos saliva? Hola. Pon atención. Ponme el versículo, no terminamos el pasaje. ¿Hasta dónde nos quedamos? 19. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que, ayúdeme, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Se le da chicharrón. O sea, no era un juego este asunto. Versículo 21. Y si dijera en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablara en mi nombre, el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción. En otra versión dice con orgullo, lo habló el tal profeta, no tengas temor. ¿De qué? De él. Entonces es importante poner atención a lo que Dios nos está hablando. Dios usa gente. Entonces en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar que gente no sabía qué hacer y consultaba a un profeta y decía, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Salimos a la guerra o no salimos a la guerra? Y el profeta le venía la unción profética de tal manera que le daba la estrategia de guerra, que es lo que tenía que hacer. Y era la manera de cómo Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento. Ya voy a terminar. Ahora, es muy importante por eso la necesidad de profetas. La que sigue, otro poquito y me voy a otra dirección y le damos como segunda parte. Los profetas eran personas de gran coraje. Los profetas, ¿me salté algo? A ver, pónmelo. Los profetas, si los profetas eran genuinos, ¿cuál es la clave de que el profeta era genuino? Que lo que hablaban se cumplía y el pueblo constantemente buscaba un profeta. Usted tiene que aprender a pedir consejo. Yo no estoy hablando de que no estoy abierto a dar consejo. Sí estoy abierto a dar consejo, pero estoy en la necesidad de que tú puedas obedecer el consejo que se te da. No, aquí nos arreglamos, no le digas a nadie. ¿Cómo que no le digas a nadie? Los dos están con el ojo morado. En el caso del matrimonio. Hola. Dejen de ser manipuladores. No, sí le pegué, pastor, pero poquito. O sea, ¿qué onda con eso? Hay que hablar. Porque cuando tú y yo nos quedamos callados, nos perdemos de dos bendiciones, lo dijo William Gurman. Nos perdemos de dos bendiciones cuando nos quedamos callados. Los consejos de nuestros, en este caso, pastores y sus oraciones. Yo muchas veces me agarraba, ¿por qué no me dijiste? No, pues es que no creí que fuera necesario. Pues le digo, te perdiste la gracia de que espíritu de consejo y espíritu de sabiduría, de palabra de sabiduría, viniera para la situación que tú y yo, que tú estás pasando. Hola. Hay algo cuando tú expones alguna situación. La gente del Antiguo Testamento, David constantemente, subiré, perseguiré a mis enemigos, los podré alcanzar. Y Dios le hablaba y le decía, persíguelos, alcánzalos, vas a recuperar todo lo que es tuyo, recupéralo. Hay sanidad, hay consejo, hay espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia viene cuando tú y yo exponemos situaciones que estamos viviendo. Y claro, por supuesto, somos pastores nosotros, pero tenemos acceso a lo profético, que es lo maravilloso del Espíritu Santo. Tenemos acceso a los dones espirituales. Y
Yo así como Amós, no necesito ser hijo de profeta o hijo de sacerdote, solo con verte, platicar 2, 3 minutos, 5 minutos, ya sé qué onda, ¿cómo andas? Hola. Uy, el pastor, ¿verdad? No, pues es que tengo discernimiento, tenemos discernimiento. Hola. Pero muchas veces no nos exponemos por 5 razones. 5 razones. ¿Estás tomando? Sí, pero poquito. ¿Estás robando? Sí, pero poquito. Una, no es ninguna. 2, apenas es una. Y 3, apenas es 1,5. Bueno, tiene sus dichos, ¿no? Los profetas eran gente de coraje. Rapidísimo. Samuel, un niño los comentaristas dicen que posiblemente tenía 10 años. Y Dios le da un mensaje y le dice: eres echado a Elí. 10 años y ya tenía un mensaje de parte de Dios. Ahora, cuando Dios te revela algo, nos ha pasado, ¿no? Estoy platicando con una familia hace años, hace más de 10, varios años, platicando con una familia y llegó una señora: pastor, estoy súper preocupada por usted. Y le digo: pues sí, dígame, hermana. Lo soñé que se caía en un pozo y lo picaban las serpientes, pastor. Le digo: estoy hablando con la hermana, permítame. Escúchame, hay cosas que Dios te revela y tienes que preguntarle al Señor si es para que lo comuniques, si es para que lo ores o si es para que lo guardes. Porque muchas veces nuestros sueños se pueden volver una calumnia. Ay, pastor, soñé que se iba con otra mujer, pastor. No, hombre, cada cosa que han soñado. Y luego le digo: hágase para allá, hermana. Búscale para allá. Con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Ten cuidado. Yo tengo ahorita cosas guardadas que yo sé que no es para ahorita. Yo a veces de repente Dios me revela cosas de ustedes o de diferentes personas y le digo: Espíritu Santo, ¿cuándo quieres que yo lo diga? O dime el momento preciso para que yo lo diga. Y Dios me dice: ¿cuándo? No todo lo que a veces Dios nos habla tenemos que darlo al instante, porque no es el momento para recibirlo. Ay, están así como: ¿qué le ha hablado el Señor al pastor, verdad? Entonces fíjate, Samuelito de 10 años ya tenía un mensaje de parte de Dios, que Dios había desechado a Elí y a toda su descendencia. Natán, el profeta Natán, confrontó a David por su pecado. Le pone la parábola de una manera maravillosa y con mucha sabiduría y le dice, le pone un cuadro y David se enoja: ah, tal hombre que muera. Y le dice Natán: tú eres ese hombre, tú eres el que te robaste la ovejita que tenía tenían una sola ovejita. Y bueno, le puso toda la parábola ahí. Pero vemos que eran gente de gran coraje, determinantes. Elías, cuando desafió a los profetas de Baal y mató a los 400 profetas de Baal, los asesinó, los terminó con ellos, eran desagradables para el Señor. En el caso de Jonás, que al principio no quería ir, pero después tuvo que ir a Nínive porque era una nación despiadada. Y Jonás no quería ir porque tenía miedo en cierta manera, pero también conocía a Dios, que era grande en misericordia. Pero sin embargo, de la manera como fue, pues ya ni modos, a través del pez, y fue a predicar a Nínive. Fue a predicar a Nínive. Era gente con un coraje en su corazón, valientes, determinantes. La unción profética la necesitamos en conquistando fronteras para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero de una manera correcta, de una manera madura, no de una manera manipuladora. En el caso de los profetas tenían una
La que sigue, Ángel. Una designación y tarea encomendada. Aquí está el término hebreo, Nabni, que significa profeta, que aparece 300 veces en el Antiguo Testamento. Roe, Esed, que tiene que ver con vidente o alguien que ve. Esi Elohim, no es muy común, pero lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, varón de Dios. Y tiene que ver con alguien que ve, con alguien que entiende, con un profeta de parte de Dios. Y la función y la tarea era recibir de parte de Dios mediante una revelación. Aquí faltó, recibir un mensaje de parte de Dios mediante revelación. Y la segunda parte es comunicar el mensaje. Recibir el mensaje de parte de Dios y comunicar el mensaje. Esos son los profetas de parte del Señor. Ahora, todo lo que nos hablaron hace 8 días, la única manera de que tú y yo podamos recibir un mensaje de parte de Dios es que estemos con Él. No hay otra manera. Nos vamos a estar inventando ideas. Creo que ahora me dedico a esto, luego me dedico a aquello, luego hago esto. Y andamos en diferentes direcciones, pero los verdaderos profetas se meten al secreto de Dios. Diga conmigo, se meten al secreto del Señor. Lo que dice Mateo 6:6. Ponme Mateo 6:6. Los verdaderos profetas de Dios se meten al secreto del Señor para escuchar un mensaje de parte de Él y para comunicarlo a la gente que te rodea. Y ese es uno de los desafíos más grandes. Por esto, por el trabajo, por las responsabilidades, por los 30,000 hijos que tienes, por las 1,000 ocupaciones que tú y yo tenemos. Los verdaderos profetas son gente que han aprendido a estar en el secreto con Dios. Mas tú, cuando ores, ¿cuántos oran acá? Mas tú cuando ores, dice la palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Dónde está tu Padre celestial? En el cielo. ¿Dónde está tu Padre celestial? Aquí dice Adal, aquí como dijera el ranchero, acá adentro, muy adentro. Escúcheme, nuestro Padre celestial, según este versículo, ¿está dónde? Dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las características de los profetas es que hay una necesidad en ellos de estar en el secreto. Tu Padre celestial, obviamente sí está en el cielo. Si me ayudas, Hugo, sí están en el cielo, sí está en el cielo, pero lo que la palabra dice es, yo me anticipo y estoy en el lugar secreto esperándote para darte un mensaje, para revelarte mis planes, para fortalecerte en medio de la prueba, para ayudarte en la situación que estás pasando, para ayudarte en la dificultad, en la temporada, en la situación complicada que estás viviendo. Estoy dispuesto a darte un mensaje de parte mío para ti. Tu Padre celestial te está esperando en lo secreto. Cierra la puerta. Les voy a mandar al grupo de la iglesia, platicando un poquito con el pastor Alex. Me platicaba de Richard Baxter. Richard Baxter fue un puritano y él escribió son como 30 y tantas cosas, cómo llevar un día
a solas con Dios. Y a mí me gustaría que le pongas atención, que lo estudies, que lo medites, porque déjame decirte una cosa, la única manera de que tú y yo recibamos un mensaje es que tú y yo estemos a solas con Dios. Y es una guerra, es una lucha por tanta distracción, por tanta cosa que hay. Ay, ya me acabé una serie, ahora me aviento otra. Y muchas veces nos estamos intoxicando, nos estamos adormeciendo. Hay mucha gente que tiene tanto dolor en el corazón que se anestesia con algo. ¿Tienes un problema? Se anestesia con algo. ¿Cuál es tu anestesia? ¿Comida? Ay, estoy muy preocupado y estás come y 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 come. ¿Es malo comer? No, no es malo comer, pero es una anestesia para ti. Hay otros que están más gruesos, ¿no? Buscan piedra negra y se anestesian, se olvidan completamente. Aquí no, en otra iglesia. Ahí tienen una bronca familiar, una bronca matrimonial. Voy a echar 2, 3 chelas para olvidar el asunto. Hola. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás anestesiando el dolor. Tienes una bronca con tu esposa y abres una puerta y ves cosas que no debes ver. Estás anestesiando el dolor. Te sientes solo, comida, relaciones, drogas, alcohol. ¿Con qué te anestesias? Te sientes solo. Yo me casé a los 29 años. Yo sé que es la soledad. Yo sé que es pensar que no te vas a casar. Todo el mundo se está casando, entonces pues, no manches, creo que estoy bien feo, ¿verdad? Porque nadie me hace caso, ¿verdad? Pero sabes una cosa, Dios me dio la gracia de no anestesiarme con el pecado, de no anestesiarme con sustancias, con droga, con alcohol, con sexo ilícito. Escúchame, no te anestesies con las cosas del mundo. Ve al lugar secreto, ahí lo vas a conocer. Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, es mucho mayor que cualquier cosa que el mundo ofrece. Y tuve experiencias y he tenido experiencias con el Espíritu Santo en el lugar secreto. Cierras la puerta. En mi generación no había estas chácharas. Es una guerra. Haz un lado esto para que tú puedas poner atención y tus sentidos, tu corazón, tu mente pueda estar conectado con tu Padre Celestial que te está esperando, que está diciendo: yo estoy en el secreto y tengo mensajes que darte de parte del cielo para ti. No, pero es más fácil aventarse, tirarse la depre con una serie. No te anestesies. Dile al que está a tu lado, no te anestesies. ¿Cuál es el dolor que traes, que te estás anestesiando? Párate, levántate, camina, sal a caminar. Mira la creación, mira lo que Dios ha hecho. Claro que Dios va a intervenir a tu favor en medio de lo que estás pasando. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se cansaba de estudiar. No le hallo, no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir. Y el Espíritu Santo le decía: salte a caminar. Y ahí se salía a caminar Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y él cuenta que cuando iba caminando, de repente vio unos pájaros ahí, vio la creación, y el Espíritu Santo le recordó un versículo de la palabra. Y Dios le habla y le da el mensaje que tenía que comunicar esa semana a través de la creación, porque las cosas hechas dan testimonio de que Él existe. Él recomendaba no estudiar en un cuarto cerrado sin ventanas. Estudia donde te pegue la luz y donde entre el aire, para que no te deprimas. Si tú tienes un cuarto y no tiene ventanas, salte del cuarto, Chihuahua, a estudiar afuera o algo. Y muchos consejos que daba Charles Spurgeon. Pero sabe una cosa, amados, creo que se impartió algo hace 8 días y sé que a varios no han dejado de soñar, varios no han dejado que Dios les sigue revelando cosas, porque se impartió algo de parte de Dios para esta iglesia. Y vamos a caminar en lo sobrenatural y vamos a caminar en lo profético.
quiero animarte, si tú te quieres añadir a esta iglesia, vale la pena de que seas una persona genuina, porque lo que es del cuerpo, el mismo cuerpo lo acepta, pero lo que daña al cuerpo, el mismo cuerpo lo expulsa. No el pastor, el mismo cuerpo lo expulsa. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con tus espinillas? Ay, qué mala onda, ¿verdad? Yo no soy una espinilla, pastor, ¿verdad? Pero lo expulsa el cuerpo. Y necesitamos profetas. Por un profeta Israel fue librado y por un profeta será guardado. Familia, todas las recomendaciones que les hago, a veces yo digo, ¿para qué? Pienso que la iglesia está madurando. Te pongo un ejemplo. Las recomendaciones que me hace mi pastor a través de los años que he caminado con él no son recomendaciones, son mandamientos. Pero ¿por qué no entonces te manda? Porque conozco el corazón de mi pastor, que no se quiere imponer ni quiere controlar situaciones. Entonces yo he aprendido de él. Pero noto que de repente la iglesia se tarda y piensa que las recomendaciones que les doy son recomendaciones y no las ven como mandamientos. Quiero dejarlo muy claro. Diga conmigo, las recomendaciones del pastor Beto. No, me quieren decirlo más fuerte, sáquese el sueño. Las recomendaciones del pastor Beto no son recomendaciones, son mandamientos de la palabra de Dios. Me recomendó, pero no le hago caso. Me dijo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy aprendiendo de mi pastor, no me quiero imponer en tu vida. Quiero que tú obedezcas y que tú entiendas cosas. ¿Sale? Necesitamos profetas, ¿sí o no? Necesitamos profetas. No le tenga miedo a la unción profética. Ay, no quiero que ore por mí porque ando re mal, me va a decir todo lo que he hecho. Pues arrepiéntete de entrada y endereza tu caminar. Hola. Para que tú y yo podamos caminar como Dios quiere. Así que Dios nos ayude a caminar en el secreto del Señor. Les voy a mandar la lista de Richard Basser. Posiblemente dentro de 8 días la analizamos juntos para que podamos sacarle jugo. ¿Sabe qué? Ya estuvo. El día viernes tenemos velada. Vamos a ir orando cada uno de los puntos de Richard Basser el viernes. Tenemos velada, ¿verdad? Tenemos lámparas encendidas. Véngase. Vamos a orar todos los puntos que Richard Basser recomienda. Solo le recuerdo el primero. Que tu primer pensamiento, el segundo, el tercero. Que tu primer pensamiento sea Jesús. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Tengo hambre. Me huele la boca. Estoy peleado con fulano. Tengo una bronca. Mi marido, Señor, llévatelo. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es? Y vamos a ir checando todas las cosas que dice, que la verdad hoy en la mañana las estuve meditando y creo que tenemos que venir el viernes para orarlas. ¿Ok? Vamos a estar en el lugar secreto. Tu Padre Celestial te está esperando. Cierra la puerta, escúchalo, póngase de pie.